Hola, mi nombre es Johnny Castañeda, enfermero de la Clínica Cardiovid. El tema de hoy vamos a tratar de la reanimación cerebrocardiopulmonar y sus protocolos en nuestra institución. Inicialmente es bueno aclarar que esta presentación es basada en las guías de RCP de octubre del 2020 de la American Heart Association y va dirigido a todas las personas que laboren en la institución o que vayan a ingresar. El objetivo principal de esta charla es, primero, reconocer el evento cardiovascular súbito, activar el sistema de respuesta de emergencia institucional, proporcionar una temprana desfibrilación a todos los pacientes que lo requieran y mantener una perfusión y oxigenación a los órganos vitales que garantice su supervivencia y la función inmunitaria. Primero que todo, quiero hablar un poquito la diferencia que hay entre paro cardíaco y ataque al corazón. Un ataque al corazón, como lo llaman en la calle todas las personas, es un preinfarto o un infarto, como suelen decir todas las personas. Para nosotros el ataque al corazón es a nivel circulatorio. Es que la luz de un vaso se obstruye, por lo cual deja de irrigar sangre al resto de los órganos del organismo. Mientras que un paro cardíaco es a nivel del sistema eléctrico, donde ocurre una falla eléctrica en la cual el corazón puede parar o empezar a latir desordenadamente. Esto ocurre más bien súbitamente o en presencia de sus familiares, en los cuales nosotros no estamos al lado o acompañando al paciente todo el tiempo, por lo cual es bueno también saber que lo que podamos hacer lo podamos instruir al acompañante o a su cuidador primario. La cadena de supervivencia en las guías del 2020 nos adicionan un escalafón más. Entonces, entre ellos ya son 6. El primero es reconocimiento del paro cardíaco. Segundo, activación a ese sistema de emergencia que podamos intervenir rápidamente para tratar de proporcionar un buen cuidado al paciente en paro cardíaco. El tercer eslabón nos habla de las compresiones torácicas, que las compresiones torácicas son fundamentales en una reanimación cardiopulmonar. Quizás podemos decir que las compresiones son mucho más importantes, digámoslo, que la vía aérea, ¿cierto? Porque durante un paro lo fundamental o lo primero que se debe hacer son las compresiones torácicas. El otro escalafón nos habla de la desfibrilación, si es indicada en algunos pacientes. El otro es un soporte vital avanzado, ya sea con medicamentos o garantizar una buena vía aérea. Y el último que nos adicionó la guía del 2020 es la recuperación de los pacientes, que es un cuidado postparo que va enfocado a nuestro paciente y que también va muy de la mano a sus acompañantes o sus cuidadores. Aquí podemos enfocar la parte física, la parte mental o la parte espiritual de la persona y sus cuidadores. Para eso se requiere pues un conjunto interdisciplinario que puedan intervenir en ella. Entonces, el primer escalafón nos habla del reconocimiento. El reconocimiento de un paro cardíaco lo puede hacer tanto el cuidador, tanto el familiar o como el personal sanitario. Personal no sanitario, ¿cómo detecta un paro? Que el paciente no le responde al llamado, ¿sí? O al tacto. Señor, no me responde. Eso lo hace el personal no sanitario. Personal sanitario entrenado verifica el paciente, no le responde al llamado, hace contacto, tampoco respira. Esto lo hace un personal entrenado. Entonces, ¿qué verificamos en este momento? Los signos visibles de respiración. Si el paciente tiene boqueos, está jadeando o tiene una respiración ineficaz, ¿sí? Cabe aclarar que no podemos estar directamente a la vía aérea del paciente. Un personal sanitario entrenado va a evaluar al paciente. Si el paciente no responde, establece contacto con él, al llamado tampoco responde, no respira y además de eso verifica si el paciente tiene pulso. El pulso se debe verificar por lo menos 10 segundos en un área central y simultáneo con la respiración. ¿Cómo se activa el código azul en la institución, en la Clínica Cardiovid? Entonces coloqué muy importante esta imagen, ¿cierto? Que todo el mundo está enlazado con el Facebook, con el WhatsApp, pero no es así. La Clínica Cardiovid cuenta con un sistema de telefonía que va enlazado en todos lados, es decir, en cada área tiene su teléfono y todos tienen un código. ¿Cómo vamos a activar el código azul en la institución? Entonces, muy importante, marcando *580.
Importante tener voz clara, voz fuerte y manejar un poquito la calma, ¿cierto? No es gritar, es hablar en una voz clara. Se marca asterisco 580, como lo dice la presentación, ¿sí? Decimos qué población, ¿sí? Es muy importante diferenciar si es una población adulta o una población pediátrica, y el número de la habitación. Esto lo vamos a repetir 2 veces. ¿Listo? Por ejemplo, código azul, habitación 112. Código azul, habitación 112. ¿Qué vamos a hacer en caso de que la persona no responda al llamado? ¿Sí? Lo importante en este caso es, primero, generar un flujo sanguíneo mediante las presiones torácicas. Como les decía al principio, las compresiones torácicas son fundamentales en los pacientes que están en parada cardíaca. ¿Cómo damos esas compresiones torácicas? Primero, aplicación de presión fuerte y rítmica sobre la mitad del esternón, ¿sí? Tener una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto y garantizando una profundidad de al menos 5 centímetros, pero no mayor a 6 centímetros. Luego de cada compresión se debe permitir la expansión del tórax, que se expanda otra vez antes de retornar o de volver a realizar otra compresión. Y se va a evitar la hiperinsuflación, es decir, cuando manejamos el dispositivo BVM o el AMBU que llamamos, este dispositivo se puede utilizar, pero en este caso de pandemia o de contingencia estamos tratando de disminuir esa presión positiva para evitar generar aerosoles. Y como venimos diciendo, por la pandemia SARS-CoV está prohibido ventilar boca a boca. Posterior a esto, llega el desfibrilador a nuestras manos. Es muy importante, primero, saber manejar el desfibrilador, ¿sí? Que existen desfibriladores bifásicos, monofásicos. En nuestra institución manejamos el desfibrilador, que es bifásico, que el fabricante nos recomienda desfibrilar entre 120 y 200 joules, ¿sí? Claro está, si el paciente tiene criterio de desfibrilador. Es importante mencionar que antes de cada desfibrilación es muy bueno ahondar bastante gel en las palas, para esto así evitar cualquier tipo de quemadura en la piel de nuestro paciente. Detección temprana del ritmo. Entre más rápido se detecte el ritmo del paciente que está en paro cardíaco, es la probabilidad de supervivencia mayor y que nuestro paciente tenga un mejor cuidado y un buen pronóstico. Primero, la importancia del desfibrilador. En cada reanimación es importante tener el desfibrilador en nuestra mano, ¿sí? Antes que el carro de paro, el desfibrilador es el primero que debe de llegar, ¿cierto? En nuestra institución manejamos los desfibriladores por seguridad bajo un candado, ¿cierto? Que cada candado tiene un número de secuencia o un número de seguridad que cada coordinadora de servicio lo debe tener, y es importante preguntar dónde está ese número para poder desconectar el desfibrilador adecuadamente y darle prioridad a nuestro paciente. Si se hace conciencia de la importancia del desfibrilador y nos organizamos como grupo, cualquier evento cardiovascular sale adelante o hay un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Otro punto muy importante: por contingencia o por pandemia estamos evitando entrar tantas personas a una habitación a darle reanimación a un paciente, ¿sí? Es importante que esté el cabeza de grupo, el reanimador, el suplente reanimador y una persona que nos garantice un acceso venoso o el responsable de los medicamentos. Las demás personas deben de quedar afuera de la habitación, pero no desconectarse del suceso o del evento, y que nos garantice una circulación a nivel exterior si se requiere algún dispositivo o algún medicamento a tratar de este momento. Es importante que durante una reanimación las personas que asistan sean de la institución y evitar los estudiantes o aprendices. Cuando detectamos un paciente que al llamado no responde, lo valoramos, no tiene pulso, no respira, inicialmente iniciamos con las compresiones torácicas. Si llega el desfibrilador, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué ritmo tiene el paciente? Hay 4 tipos de ritmo durante un paro cardíaco, una parada cardíaca. Tenemos la sistolia, es la que vemos como una línea isoeléctrica, el desfibrilador. La asistolia, el desfibrilador nos muestra una línea isoeléctrica sin movimientos. Esto nos quiere decir que el paciente tiene un paro por una asistolia. Es importante conocer el protocolo de la asistolia, ¿cierto? Palas invertidas, verificar que los cables estén bien conectados, o si el gráfico tiene toda la ganancia, que nos garantice que sí es una asistolia.
El segundo ritmo es una actividad eléctrica sin pulso, que vemos en el monitor un trazado normal. Tiene onda P, tiene QRS o tiene una bradicardia, una taquicardia, pero ojo, el paciente no tiene pulso. Estos dos ritmos no se desfibrilan, se manejan con terapia farmacológica. Los otros dos ritmos son la taquicardia ventricular sin pulso, vemos en el trazado un ritmo de complejos anchos, ¿cierto? Que son simétricos, son regulares y esto nos dice que es una taquicardia ventricular sin pulso. Y el último ritmo es la fibrilación ventricular sin pulso, en el cual vemos un trazado desordenado, ¿cierto? Donde el paciente obviamente no tiene pulso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos últimos ritmos son a desfibrilar. Aquí vemos el algoritmo del paro cardíaco, lo que veníamos diciendo. En caso tal de detectar un paciente que no tiene pulso, no responde al llamado, inmediatamente iniciar la reanimación cardiopulmonar, administrar oxígeno y garantizar los accesos venosos para poder iniciar con la terapia farmacológica. Si el ritmo es desfibrilable, o sea que estamos hablando de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, inmediatamente damos un shock eléctrico según el desfibrilador. Ya sabemos pues que en la clínica manejamos el bifásico, ¿sí? E inmediatamente iniciamos compresiones torácicas. Es importante decir esto porque el monitor no es el que nos garantiza que el paciente tiene pulso, sino el mismo paciente. Entonces, después de una descarga, inmediatamente se debe ir donde el paciente y continuar la reanimación por 2 minutos. Volvemos a evaluar. ¿El ritmo es desfibrilable? ¿Sí o no? Si es desfibrilable, procedemos a dar el shock eléctrico o si no, continuamos con la reanimación, si no tiene pulso. Y aquí adicionamos la terapia farmacológica, que ya enseguida vamos a hablar de los medicamentos. Si el ritmo del paciente no es desfibrilable, o sea que estamos hablando de una asistolia o de una actividad eléctrica sin pulso, el manejo apropiado para esto es masaje cardíaco, 100 a 120 por minuto, y medicamentos. Como primera línea está la adrenalina, que más tarde que en un momento vamos a hablar de ella. Para hablar un poco de la farmacología durante una reanimación cardiopulmonar, primero es bueno aclarar que los medicamentos durante un paro o una reanimación son intravenosos, son directos, no requieren dilución y en algunos casos infusiones de medicamentos. Como primera línea hablamos de la adrenalina, son ampollas de 1 miligramo en 1 centímetro y son para administrar cada 3 a 5 minutos y se debe empujar con 20 de solución salina y elevar la extremidad. Como segundo hablamos de la amiodarona. La amiodarona se maneja la primera dosis de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos. Se tiene la lidocaína es muy buen antiarrítmico, pero está bajo criterio de cada médico. Y es importante decir que el magnesio también nos puede ayudar mucho a una reanimación, siempre y cuando tengamos una arritmia de puntas torcidas, el magnesio es muy utilizado y es muy efectivo. Hablando un poco de los medicamentos en infusión que manejamos en la clínica CardioVit, cabe bueno mencionar estos. Noradrenalina, ¿sí? Son ampollas de 4 miligramos que se diluyen en 250 centímetros de solución salina al 0.9%, y es muy importante decir que este medicamento debe administrarse por una vía central o en casos de urgencia al menos iniciarlos por un catéter de calibre pequeño, puede ser un número 22. Otro medicamento es la dobutamina, vienen ampollas de 250 miligramos que se deben diluir preferiblemente en dextrosa. Tenemos la dopamina, que son ampollas de 200 miligramos y se diluyen en 125 centímetros de solución salina. La nitroglicerina, ampollas de 50 miligramos, que debe ir en 250 de solución salina o dextrosa al 5%. Y la amiodarona, que son ampollas de 150 y su infusión son 900 miligramos, es decir, 6 ampollas en 500 centímetros de dextrosa al 5%. Las primeras 6 horas se deben de administrar a 34 centímetros hora y luego a 17 cc hora. Acá hacemos un paréntesis en el cual vamos a hablar de medicamentos de intubación orotraqueal de secuencia rápida que no son usualmente utilizados en un paro cardíaco, pero sí se utilizan mucho en pacientes en estado crítico. Estos medicamentos van según criterio médico, pero entre ellos los más usados en la institución son el midazolam como un inductor, que son ampollitas de 5 miligramos en 5 centímetros. Tenemos el fentanil, 500 microgramos en ampollitas de 10 centímetros. Y la succinilcolina, que es el relajante, que tiene una vida media corta,
y la succinilcolina o Kelicin, que son ampollas de 100 miligramos en 10 centímetros, que se utiliza como opción de relajante. También tenemos el rocuronio y la ketamina, que también se pueden usar. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener presentes a la hora de una reanimación cardiopulmonar? Primero, una monitorización continua de signos vitales, garantizar 2 accesos venosos de buen calibre, preferiblemente, administrar los medicamentos, como veníamos diciendo, intravenosos, empujar con 20 cc o 20 centímetros de solución salina y elevar la extremidad. Hay que disminuir al máximo el relevo del masaje para perder segundos importantes. Se debe registrar en la historia clínica todos los tiempos, los minutos y las dosis administradas de medicamento. Y vamos a utilizar siempre elementos de protección personal por la pandemia o el COVID que estamos manejando en este tiempo. Otros cuidados importantes de enfermería. Primero, mantener la calma. Pedir una reserva en cama de unidad de cuidado intensivo. Y muy importante, que se nos olvida, el acompañamiento de la familia. Siempre hay que mantener informado a los cuidadores o al familiar del paciente y darles explicación de todo lo que está sucediendo. No debemos ocultar las cosas, pero es importante contarles lo que está pasando. Otros cuidados de enfermería en este momento son limitar el número de personas en una habitación. Ya habíamos dicho no estudiantes o aprendices. Y ahora estamos manejando un filtro de alta eficiencia que es hidrofóbico, que va conectado a la parte del tubo, al embudo al dispositivo BVM o al ventilador mecánico. Ese dispositivo nos va a garantizar que no se generen tantos aerosoles durante la ventilación. Como primera indicación, se maneja la intubación orotraqueal. Otros cuidados de enfermería importantes en este tiempo que estamos de pandemia es primero limitar el número de personas en una habitación, evitar esas aglomeraciones, no permitir, como habíamos dicho, estudiantes o aprendices. Y ahora estamos manejando un filtro de alta eficiencia que es hidrofóbico. Este nos va a garantizar no generar tantos aerosoles durante una ventilación. Entonces, en algunos casos, la primera indicación es la intubación orotraqueal. Esto es todo. Espero les haya sido útil este repaso que dimos y todo esto es con el fin de garantizar un buen cuidado a nuestros pacientes, un cuidado humano, holístico, en el cual se garantice y se mejoren los pronósticos de vida de los pacientes más críticos que manejamos aquí en la institución. Muchas gracias.